120 lumes prenderon en Galicia nas últimas horas, 30 seguen activos. Os incendios que lle afectan a Galicia deixan casas queimadas. As persoas participaron na manifestación que este mediodía percorreu as rúas de Santiago para clamar lumes nunca máis. Ano a estrela volve a radiar, as copas agardando, sentindo a chama pasar. Malditos os que queren a nosa terra acabar. Detrás de todo isto ouro e prata voarán. Favorece a uns poucos, desgracia para todos os demais. Faremos de fronte, lumes nunca máis. O povo galego ten a forza na man. Faremos de fronte, lumes nunca máis. O povo galego ten a forza na man. Non hai montes, nin animais, nin natureza. Só poñen sementes que lles enriqueza. Arrancar de raíz a mala erva, non parar de salvar a nosa terra. Favorece aos poucos, desgracia para todos os demais. Faremos de fronte, lumes nunca máis. O povo galego ten a forza na man. Faremos de fronte, lumes nunca máis. O povo galego ten a forza na man. O foco no monte sempre quere gañar. O foco labrego loita sempre polo noso lar. Que nos queceu no inverno e deu-nos sombra no verán. Que nos deu alimentos e deu-nos aire para respirar. Que nos queceu no inverno e deu-nos sombra no verán. Que nos deu alimentos e deu-nos aire para respirar. Faremos de fronte, lumes nunca máis. O povo galego ten a forza na man. Faremos de fronte, lumes nunca máis. O povo galego ten a forza na man. Nunca máis. Faremos de fronte, lumes nunca máis.
Vale. Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, canso por ti. Arenteiro. Moi benvidas a todos, moi benvidos unha semana máis, un mes máis e unha temporada máis. Aquí estamos, o Bar da Cantina. Continuamos esa dinámica de lunes, primeiro programa do ano. Aquí temos, sobreviviron ao verán ao Don Milito. Que tal? Boas noites. Aquí andamos sobrevivindo pois a todo ese calor, a todo o calor que tamén nos trae o fútbol, da forma que non quixéramos, pero bueno, eso xa dará para falar largo e tendido. E nada, eu simplemente quería comentar pois un pouco así antes de iniciar e darlle paso para que presentes o noso compañeiro Gonco, un pouco pois condenar o que está pasando na provincia de Ourense con todo o tema dos incendios, que a verdade me parece unha cousa lamentable, que hai que poñerlle fin. Estou hoxe lendo algunhas cifras escalofriantes en canto a tamaño de incendios e bueno, pois nada. Tendo aquí un saúdo moi grande a todos os afectados e nada, hai que seguir adiante e non hai que render os brazos e nada. Hoxe máis que nunca a UPA Arenteiro. Exactamente. De aquí, desde, bueno, como dices tú, non condenar todo eso. E bueno, aquí temos a Gonco. Que tal? Como foi ese verán? ¿Qué pasa, chavales? Pues nada, verano casi todo de permiso, ¿no? Con el pequeño, con el bebé, verano diferente, verano divertido. Pero bueno, aquí estamos de vuelta, un añito más, una temporada más para contar toda la actualidad del Club Deportivo Arenteiro, que bueno, aparentemente, por lo que hemos visto en verano, ¿no? Parece que hay un cambio de tercio, un cambio de idiosincrasia, un cambio de todo lo que venía siendo el Club Deportivo Arenteiro, ¿no? Hasta ahora éramos un club reconocible por nuestro buen hacer en lo humano, en la humildad, en la cercanía, ¿no? Siempre, toda persona que salía de aquí, no escuchamos a nadie una mala palabra, siempre eran todo palabras de agradecimiento. Y bueno, en los últimos meses hay un rum rum, ¿no? Que resuena para todo aquel que quiera escuchar, en el que las formas sobre todo han cambiado y han cambiado mucho. Y bueno, hoy por eso decidimos empezar la temporada con una entrevista a, digamos, probablemente el jugador que encarne todo esto, ¿no? Nuestro compa Javi Grillo, que firma por Club Deportivo Arenteiro y al cabo de poquito más de un mes está fuera. Y entonces, bueno, queríamos traerlo hoy aquí. Si quieres, Darío, darle ya paso para escuchar su historia, ¿no? Venga, pois nada, recibimos hoxe neste primeiro programa, quixemos empezar así a temporada. Bueno, máis ben é un programa un pouco especial, non? Porque a temporada oficial de inicio de temporada ao completo será a semana que ven, pero non podíamos, como dixo Gonco, non podíamos deixar pasar esta ocasión. Evidentemente, queríamos dar voz a Javi Grillo. Que tal? Buenas noches. Hola, buenas tardes. Nada, un placer estar aquí. En primer lugar, saludaros a los tres y la gente que esté en directo también. Nada, pues aquí desde casa, desde mi pueblo, desde Sotillo de Ladrada, desde Ávila, pues me gustaría charlar un ratito con vosotros, que yo creo que va a ser un ratito bueno y vamos a poder sacar conclusiones también. Bueno, pois pola miña parte, benvido, Javi. Bueno, es un placer tenerte aquí en el podcast y nada, esperamos que la visita sea lo más agradable posible y que puedas contar pues cómo ha sido tu experiencia en estas semanas en Club Deportivo Arenteiro. Así que nada, ya te dejo con Gonco, que te va a empezar un poco a introducir. Sí, bueno, la idea es hacer una cosa un poquito cronológica, ¿no? Entonces, empecemos por el principio, ¿no? Javi, ¿tú cuál es el momento en el que Club Deportivo Arenteiro contacta contigo? ¿Quién contacta? Y bueno, ¿cuál es un poco el proyecto que se te traslada? ¿Tu rol dentro de este proyecto? Si nos puedes contar un poco así.
Sí, claro. Bueno, yo termino la temporada en playoff en la Unión y al poco tiempo me comentan que puede salir la opción de Arenteiro. Y con el paso de los días va cogiendo fuerza, la verdad. Tanto que el día 9 de junio yo firmo el acuerdo con Arenteiro, que no contrato, un acuerdo. Ujú. Y bueno, pues yo en todo momento estoy esperando a que se me envíe ese contrato y la verdad que no lo firmo hasta hace pues, unas semanas, un par de semanas o así. Y nada, todo se fragua un poco pues por medio de mis representantes intermediarios que ven que esa oportunidad es real. Y al final yo sí que creo que estaba en la edad para dar el salto, creo que venía de hacer dos temporadas muy buenas y creo que era el momento. Rechazando también propuestas interesantes de segunda ref en la categoría que estaba, tanto de proyecto como a nivel económico, bastante más alto que lo que yo podía ganar en este caso en Arenteiro, porque yo iba por el proyecto deportivo. Nada, esta es la forma en la que yo empiezo a tener el contacto con el club. Yo muy ilusionado y con ganas de echar a rodar la pretemporada, preparándome bien aparte también y bueno, una ilusión nueva y al final, bueno, cosas que pasan en el fútbol un poco raras en este caso, por así decirlo, y nada, eso es un poco. Porque contigo, perdón, Milito, No, no, dale, dale. contacta directamente dirección deportiva, te transmite, te cuenta del proyecto, etcétera, etcétera. Sí, sí, claro, yo en este caso, bueno, soy el primer fichaje del club, aunque no Claro. aparezca como primer jugador en redes sociales como presentación, que eso llevó también su tiempo. Bueno, porque no sé qué estaba pasando, sinceramente, que tardaba tanto la presentación también. Bueno, como te comento, yo soy el primer jugador en firmar en Arenteiro. Yo hablo con el director deportivo y con el míster también. Me explican un poco lo que va a ser el proyecto, un proyecto joven, un proyecto de gente con hambre que quiere demostrar en la categoría, también con su gente un poco más veterana, como Ferreiro, como Jordan, como Diego, que renuevan allí. Y bueno, pues así comienza un poco todo, la verdad. Cuando te refieres, ya que has hablado de ello, cuando te refieres al firmar, el primer jugador en firmar, hablas del tema de acuerdo que antes mencionabas, supongo que es a lo que te refieres con ello, ¿no? Sí, 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 ¿no? sí, yo firmo un mandato como un acuerdo en este caso, Ujú, pues en el que, bueno, pues aparecen las cantidades, que voy a representar ujú. al Arenteiro en la temporada 25-26 en primera ref, y ya pues luego se me habla de como hay un cambio de dirección, de empresa en este caso en el club, pues bueno, hay que hacer un poco más en este caso, el cambio conlleva a que todo vaya un poquito más lento. Lo único que, claro, yo me voy enterando a lo largo que pasan las semanas, que yo, jugadores a los que me he enfrentado y demás, hablo con ellos, que firman allí, ellos ya firman su contrato y ya es como, bueno, ya va pasando un poquito, ahora lo pienso más en frío y es como que eso no tenía sentido, ¿vale? En ese momento yo no le daba tanta importancia porque yo estaba un poco a lo mío, a entrenar, a prepararme bien y es decir, como ya llegará ese momento. Pero bueno, yo me presento en la pretemporada aún sin haber firmado el contrato. El acuerdo tiene validez legal, pero siempre se está más tranquilo con tu contrato firmado, está claro. Bueno, yo insistí, tanto yo como mi agencia de representación, y como que nos iban dando largas. eh, eh, lo único que nosotros no podíamos hacer nada, solamente centrarme en entrenar y en demostrar, en intentar ganarme un puesto y al final el míster apretó porque el míster me quería allí, incluso eh, en este momento creo que él me sigue queriendo en el club, pero bueno, apretó y yo conseguí firmar ese contrato y bueno, a las 2 semanas de firmar ese contrato prácticamente pues llega el momento de rescindir. Sí, sí.
O sea, que ese momento, o sea, bueno, por lo que dices, ya traías un poco la mosca detrás de la oreja, ¿no? Sobre todo, bueno, nos pasa a todos en todos los aspectos de la vida, ¿no? Que con perspectiva, cuando uno retrocede mentalmente, se ve de otra forma, ¿no? Pero entonces, ese momento, digamos, de detonante, ¿qué pasa? ¿Cómo se te transmite? ¿O cómo se te cuenta? Claro, porque tiene que ser. Una cosa es que lleves aquí 2 años, el año pasado no hayas contado y que bueno, qué tal, qué cual, pero que joder, que acaba de firmar hace 2 semanas, ¿no? Sí, bueno, yo al final, bueno, soy una persona que va de frente, no me gusta estar donde no se me quiere o donde alguien no quiere que esté, no al completo, porque el global creo que hay gente que me quiere allí, tanto mis compañeros como cuerpo técnico, porque así me demostraron. Entonces, bueno, yo por mediación también de mis agentes, pues veo alguna conversación con el director deportivo como no sé, no me convence lo que él quiere transmitir, como que no voy a contar con minutos cuando llevamos un mes de pretemporada, como que no voy a entrar en convocatorias, como que, bueno. Entonces eso no me cuadra porque al final estamos en pretemporada, eran 3 partidos los que llevamos de pretemporada, creo que contra la Ponfe el primer partido hago un buen partido, creo que es algo ahí destacado, la verdad, y bueno, pues yo como me entero de eso, voy directamente en este caso a Jesús, yo hablo con él, porque el director deportivo no me daba chance ni hablar con él, sinceramente, o sea, hay momentos que yo intento llamar, contactar con él y él no me coge el teléfono, entonces yo soy una persona que tampoco quiere perder el tiempo y como Jesús en este caso me ha entendido en todo momento y me ha respetado, bueno, nos hemos respetado, pues yo entendía que era el momento de hablar con él y tuve una conversación con él y me comentó que él estaba contento conmigo, pero bueno, que hay decisiones que él puede apretar hasta un punto y luego hay decisiones que las toma otra persona. Entonces, era como, yo ahí en ese momento sabía que ya no iba a pertenecer al Club Deportivo Arenteiro. Entonces, tampoco quería alargar la agonía, como digo yo, porque Claro. no estoy a gusto en un sitio que no se me quiere de verdad y que no se me valora. Y pues nada, después de esta conversación, al cabo de 3 días creo que fue, pues bueno, llegamos a un acuerdo, el Arenteiro me pagó lo que mi contrato establecía. Yo en ese aspecto sí que chapó a ellos, porque al tema económico me deben 0 euros, todo hay que decirlo. Y Se pues te estoy cubre, perdón, el año entero, la temporada entera. no, yo tengo una cantidad en mi contrato y o sea, lo que en mi contrato consta, todo eso sin problema lo he percibido, lo he Sí, no, recibido. tampoco tenemos que entrar en detalles de, o No, sea, no, de claro, claro. cantidades, ni mucho menos. Pero hay una cosa que sí que me parece muy interesante, Javi, que es en ese bypass, desde que tú firmas el acuerdo hasta que firmas el contrato, que comentas que como que el club da largas, ¿no? Entiendo que también hablabas del cambio de empresa, supongo que te refieres un poco a ese tema económico que se fraguó a final de temporada para la conversión en SAD, ¿no? Me imagino que vas un poco por ahí los Eh, tiros. Entiendo que como excusa quizás para retrasar lo tuyo o lo de algún otro compañero. Mira, yo soy una persona sincera, no escondo nada, yo solamente en plan, sinceramente sé que hay un cambio de propiedad, no sé quién compra, no sé quién vende porque estoy fuera de eso y estoy centrado en lo mío. Lo único que a mí se me transmite es que el tema burocrático va muy lento y entonces eso llevará su tiempo. Es lo único. Vuelvo a llamar, a insistir, ya te digo, a los 5 o 6 días y el tema es el mismo. Entonces ya uno pues coge e intenta avanzar y cuando llegue que tenga que llegar, sinceramente. Y esto, no sé, tampoco quiero que me digas nombres ni mucho menos, pero esto es algo que sabes tú que puede haber pasado con algún otro compañero tuyo y que en esos momentos lo hubierais hablado y estuvierais preocupados un poco por este Eh, tema. no, yo por eso estaba un poco como ahí un poco con la duda, porque yo hablé con un par de compañeros, como te comenté antes, y ellos ya habían firmado lo que era el contrato, cuando yo fui el primer fichaje, porque fui el primer fichaje. Entonces es como que no íbamos al tiempo, no íbamos a los tiempos. Entonces como que estás dando más valor a otra persona que a mí cuando somos iguales. Bueno, él puede venir de jugar de primera red de tal, pero pienso que si los dos están firmando en el mismo club, se los tiene que tratar de igual, Sí.
de igual forma. Entonces, Claro. en ese aspecto creo que, bueno, no he sido valorado por la dirección deportiva. Cuerpo técnico, no meto cuerpo técnico, chapó, me quito el sombrero con ellos. En todo momento me han ayudado. Desde el míster al entrenador de porteros, preparador físico, segundo entrenador, analista, utillero, todos. Lo que pasa es que la dirección técnica era como, me trataban como, no sé, como una persona que está en un escalón o dos por debajo del resto, y creo que no lo merezco, porque yo en ningún momento he tenido ningún problema con nadie, no soy una persona de meterme en problemas, intento hacer lo mío y si puedo ayudar, ayudo. Y no sé, yo sí que es verdad que cuando iban pasando las semanas veía, yo creo que al final eso se detecta cuando alguien no te valora o cuando no te está dando la importancia que al menos debe dar, ni mucho ni poco, pero algo de importancia. Entonces yo eso lo fui como notando poco a poco con el paso de las semanas y bueno, yo ya repito, no quiero estar donde no se me valora y donde no sé. Darío, queres lle preguntar algo a Javi? Supoño que sí, que terás algo para preguntarle. Sí. No, debes de estar muteado, que non se te escoita. Estás muteado, Darío. Sí, perdón. Ahora. Antes estaba. Nada, decía que o que tiña para preguntarlle xa el mismo dixo. Creo que falou moi ben da situación, falou moi ben do que está pasando. Bueno, algunhas cousas das que comentou creo que bueno, que algunhas sí que sabíamos, porque ao fin e ao cabo isto, pois, é unha vila, é un pueblo e eso pronto se sabe e bueno, por eso tamén quixemos traer hoxe aquí a Javi para que se sepa e que se pudera explicar, evidentemente. Yo quiero añadir algo más. Sí, yo quiero añadir alguna pregunta más. No sé si Gonco tiene alguna más. Yo también te quiero preguntar por algo que me parece importante y tú lo has vivido, aunque fuera en este poco tiempo que hayas estado en Club Deportivo Arenteiro, y es que nos comentes un poco cómo era el día a día en estas semanas de pretemporada, cómo era el trato con tus compañeros, en general un poco lo que se respiraba en el ambiente, tanto con los compañeros, con el cuerpo técnico, etcétera, etcétera, porque al final sois un grupo totalmente nuevo y quedando 3 o 4 personas que probablemente continuarán del año pasado. No sé cómo viviste eso en primera persona. Sí, bueno, la adaptación fue buena. La gente que más tiempo lleva nos acogió bien. Yo creo que poco a poco la gente, yo veo gente humilde, gente buena, gente sana como jugadores. Siempre hay de todo, pero al final yo me intento rodear de gente que me aporte y en este caso saqué gente muy bastante positiva de allí, cosas buenas. Lo único que el día a día, pues pienso que la gente no puede estar con esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque no da el 100%. Es imposible. Hubo momentos que, bueno, en este caso creo que sigue habiendo momentos así. El cuerpo técnico tiene que sacar gente fuera del campo, aparte a entrenar con el preparador físico. Porque, sinceramente, hay muchas veces que eso parecía un campus. Yeah. Y creo que en primera ref, desde el primer momento, te tienes que preparar a nivel condicional y a nivel táctico. Y creo que con tanta gente era imposible. Se le hacía difícil al míster y al cuerpo técnico. Entonces, la situación era... Tú estabas allí, por ejemplo, entrenando y estabas con el rollo de, joder, tengo que hacerlo bien porque me pueden decir... Y creo que no es la mejor forma de trabajar, porque pienso que todo tiene que ir de la mano. Dirección técnica, dirección deportiva, cuerpo técnico y jugadores. Si eso no va bien, creo que al final el resultado va a ser negativo. Entonces, yo veía, a mí también me costaba, a mis compañeros, estaba la gente estaba agobiada entrenando. No, tú tienes que ir a entrenar y te lo tienes que pasar bien. Tienes que competir, pero te lo tienes que estar pasando bien. Y ahí la gente entrenaba, pues un poco, no sé, fuera de tono, no sé, no, todo era muy brusco, siempre se hablaba del tema. Al final la pretemporada se ha basado en a ver quién sale ahora y a ver quién no. Y a ver a quién se le comunica que la salida y que se le rescinde y a quién no. Pienso que no es la mejor manera de trabajar así. Pienso que no. Claro, inevitablemente en un club como el Arenteiro
Y con todo lo que eso conlleva, yo creo que de primeras ya no te lo puedes permitir. Y de segundas, creo que lo que dices tú, una pretemporada con 30 jugadores, al final, eso quieras o no, crea muchos nervios, mucha tensión, que pueda haber problemas indirectos sin querer de esa competencia de decir, hostia, a lo mejor mañana no estoy aquí y me tengo que buscar la vida, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que psicológicamente eso para el jugador debe de ser difícil de pesar cuando llegas todas las noches a tu casa y piensas que mañana a lo mejor, pues a lo mejor ya no perteneces al club. Sí, porque al final, pues bueno, la gente está con su familia. Es que no solamente el fútbol, la gente está con su familia, tiene un alquiler, tiene un niño, tiene que alquila, que no sé, tiene que llevar al niño a la guardería, al colegio, y de la noche a la mañana puedes ir fuera. Entonces creo que no es el mejor ambiente para gestionar un club. Creo que ahora mismo el club es una bomba por la gestión que hay. Y a lo mejor pienso que no, la persona no es la persona adecuada que tiene que gestionar el club. Porque esta forma que tiene esta persona de gestionar un club, el trato, meter presión a tus propios jugadores en pretemporada, eso yo no lo he visto en mi vida. Tú tienes que intentar generar confianza, generar un buen vestuario, así todo irá mejor. Eso creo yo. Entonces, bueno, no sé, cada uno tiene su forma de trabajar, creo que no es la correcta, ¿eh? Yo respeto todo, pero no lo comparto. Claro. Es al así, final, es evidente. Empezábamos, ¿no?, el programa, ¿no?, haciendo yo un pequeño speech en el que ponía en valor de dónde veníamos, ¿no?, como Club Deportivo Arenteiro. Yo no sé si tú te informas de lo que era Club Deportivo Arenteiro antes de llegar, al margen de que evidentemente como persona de fútbol conocerías el proyecto, etcétera, etcétera, pero este era un equipo en el que, joder, que si alguien se rompía la rodilla, se le renovaba para que estuviera cubierto, ¿no? Este era un proyecto en el que no se dejaba tirado a nadie. Era un proyecto en el que todo el mundo que sale de aquí sale o de buenas o sale para crecer como club trampolín, ¿no? Que es lo que hemos sido estos últimos años. Entonces, claro, encontrarnos este año con esto y además que, bueno, que evidentemente no vamos a dar nombres porque no tiene sentido, ni por nuestra parte ni por el tuyo, ¿no? Pero que nos consta que hay bastantes compañeros en una situación similar a la tuya en este momento, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres lanzar desde aquí pues un mensaje a afición, a tus excompañeros, amigos, etcétera, etcétera, lo que quieras. Sí, yo más que nada quería también hablar con vosotros y tal, más que nada porque yo lo primero son los compañeros, porque los compañeros son los que te dan la victoria, por lo que te sacan la sonrisa, en el momento malo te apoyan. Entonces, yo creo que ellos no están cómodos. Entonces, creo que ellos se tienen que arropar entre ellos mismos porque creo que es la única forma de que hagan piña, porque todo lo extradeportivo no ayuda. Y a la afición, pues una pena que, bueno, no pudimos jugar contra Depor por el estado del campo, no pude jugar ahí, solo pude hacer un entreno. Y bueno, ya también hablé con el míster un poco porque ya sabíamos de la salida y el día contra Orense en casa tampoco pude estar en el campo porque, bueno, era entendible y no pude debutar y me hablaron bastante bien de la afición, que apretaba, que estaba en los malos momentos y una pena, como os decía antes fuera de cámaras, me hubiese gustado estar aquí pero de otra forma, celebrando victorias y hablando un poco del comienzo de la temporada, pero bueno, no puede ser así, la vida muchas veces te pone estas cosas en el camino y hay que continuar. Yo a mis compañeros les deseo lo mejor a nivel colectivo y a nivel individual para futuros años también, sí. Y yo solo te quiero preguntar lo último, o sea, te preguntaría 1000 cosas más, pero bueno, el tiempo es el que tenemos. Pero te voy a hacer ya mis últimas 2 preguntas en una, ¿vale? Son 2 temas distintos, pero te quiero preguntar un poco, si me puedes decir, es más o menos o aproximadamente, cuándo te comunican oficialmente que nos sigues y quién te lo comunica, si es tu representante o alguien del club, y los motivos que te da. Y luego, por otro lado, ya preguntarte sobre ti más personal, cómo está tu situación ahora y cómo ves el mercado a falta de unos días para que cierre. Bueno, pues mira, sobre la primera pregunta, yo ya, como comenté antes, yo empiezo a ver malos rollos conmigo
información que sale de tono, entonces yo tomo la decisión, yo quiero acelerar todo. Yo quizá pudiese estar allí entrenando aún, pero no es mi modo de trabajar. Ya. Y soy yo el que voy de frente y en este caso hablo con el míster y esto se fragua sobre el día 12-15 de agosto, más o menos. Y el 18 así yo llego al acuerdo. Bueno, al final mi representante habla con el director deportivo en este caso para cerrar y agilizar un poco todo. Se hace todo rápido porque creo que la dirección deportiva me quería fuera de allí, sí o sí, me quería fuera de allí, sin motivo ninguno, porque aún no sé el motivo y creo que no lo voy a saber nunca, pero que tampoco me quita el sueño. Y lo segundo, pues mi situación actual está complicada. Está complicada. Hoy es día 25 de agosto. Como comentaba también fuera de cámara, yo rechacé ofertas a nivel de proyecto y económica bastante mejor que Arenteiro, pero me tiré por la categoría. Entonces, todo eso, que ahora soy yo el que he ido a tocar la puerta, todas esas puertas están cerradas como es normal. Claro. Pues nada, yo entrenando y a ver si llega la oportunidad que estoy esperando. Y si no, pues bueno, no sé, no se acaba todo en el fútbol. Ojalá yo seguir, y creo que será así, dedicándome a esto, que son ya 9 años, y seguir dando caña y currándome un puesto en un sitio, un buen proyecto, la verdad. Bueno, pues por mi parte, ya te dejo que se despidan de ti mis compañeros, darte las gracias una vez más, la verdad que ha sido un placer, me pareces un chico encantador que se ha podido hablar perfectamente de todo, con total sinceridad y se ha notado. Desearte también mucha suerte en el futuro, que ojalá en estos pocos días que quedan de mercado encuentres un destino y un destino que te merezcas. Y nada, que eres bienvenido siempre que quieras a esta casa, a este podcast y como no a Espiñedo, para que si no lo pudiste disfrutar de futbolista, por lo menos lo disfrutes como aficionado. Muchas gracias. Nada. Yo te quería hacer una última pregunta ya para despedirte. Me gustaría saber cómo, tú que lo que viste, cómo era el papel de, digamos, la actual directiva, antigua directiva, como le quieras llamar, los papeles del presidente, en este caso Alejandro Manotes, o la gente que pertenecía a la antigua directiva. Digo antigua porque no se sabe bien con el cambio si siguen perteneciendo a nivel funcional o están más al margen. Como a nivel deportivo, todas estas gestiones contractuales ¿se mantienen completamente al margen o...? No sé, es que no sé si realmente no sé a lo que te refieres, pero si la pregunta es si, por ejemplo, contrato la firma del club, ¿te refieres o cómo? No, a nivel... Sí, a nivel contractual y a nivel comunicación. Un poco el rol de la directiva en el aspecto, bueno, pues deportivo, claro, o en perdón, el caso Darío, tuyo, por ejemplo, en tu situación. Perdón, Darío, aquí hay que hacerle probablemente un contexto, ¿no?, a Javi. O sea, a día de hoy, Club Deportivo Arenteiro no es una SAD. Aún se tiene que aprobar la votación, ¿vale? Y hay una directiva que son personas del pueblo, ¿no?, en este caso Alejandro Marnote, Champinal, Manuel, etcétera, etcétera, que mientras los socios no digamos sí a la SAD, no entrará la nueva propiedad. Que a día de hoy tampoco sabemos si va a ser el Grupo Arribas, si va a ser esta gente de Murcia, de la que también se habla. Eso, bueno, está un poco en el aire. Tú comentaste algo a colación, entonces, bueno, quien quiera entender, entenderá. Entonces, yo asumo que lo que te preguntaba Darío ahora es si tú percibes que la directiva de facto en el club es diferente a la directiva que nosotros votamos, ¿no?, que en este caso son Argimiro, Xan, Manuel, etcétera. Yo, sinceramente, yo estoy apartado de eso. Yo conocí al Presi, conocí a Manuel y conocí al director general, Germán Crespo y al director deportivo. Ya del otro, no sé nada más. O sea, de verdad. No te llamó el presidente cuando se te rescindió el contrato. No, yo no he recibido ninguna llamada. Yo la única vez que el presidente hizo una charla el primer día en el primer entreno, saludó a todos y yo no.
he rescindido, he firmado el acuerdo, he firmado mi ficha, bueno, la rescisión de contrato, mi carta de liberatoria también y ya está. Cogí mis cosas y para casa. Vale. No, o sea, que eso, la pregunta era si la anterior directiva, se le quiere llamar así, o la que venía, la directiva que venía, estaba metida un poco también a nivel comunicación con los jugadores o, bueno, metido un poco en el papel, por lo que comentas, está bastante al margen. Entonces. Sí. Vale. Bueno, pues nada, pues yo creo agradecerte que vinieras, eso. Y nada, de verdad que mucha suerte en el futuro. Lamentamos mucho y desde aquí pues también te pedimos perdón en parte en nombre de la afición y nada, que mucha suerte en el futuro. Y gracias. Un placer. Hasta luego. Un abrazo, Javi. Hasta luego y mucha suerte este año, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Vaya bien. Gracias. Venga, gracias. Igualmente. Chao. Vale. Pues aquí estamos. Non sei se queredes comentar un pouco o que foi a entrevista, non sei se queredes falar xa das novedades. Milito, impresións da entrevista, veña, desa charla con Javi. Ben, moi ben, a verdade que un rapaz encantador, a verdade que nos tratou moi ben dende o principio, que bueno, quen máis falou con el foi Gonzalo, pero a verdade que moi ben. Creo que non se pode ser máis claro, máis nítido e máis transparente cunhas verbas. Creo que, dígolo sinceramente, de todas as persoas que teñen pasado por aquí, unha polo menos das máis sinceras, seguro. E a verdade que iso de agradecer e bueno, pois a verdade que fenomenal, polo menos imos desgranando un pouquiño máis as cousas, imos vendo un pouquiño máis o que nos chega ás oídas, pero que con estes actos de xente pois que estivo aí dentro e que sigue estando en algúns casos, pois nos vamos enterando de todo este tipo de peripecias que a verdade que se mo contan xa non vou a un ano, se me contan fai 4 ou 5 meses, pois non me creería nada do que podería suceder neste caso. Sí. Yo, bueno, antes de nada, poner en valor, ¿no? lo que acaba de hacer Javi, porque es una rara avis en este mundillo fútbol, ¿no? En el sentido de que al final, incluso de clubes de los que se sale mal, que hacen las cosas mal, ¿no? Aquí, bueno, 2 de los 3 que estamos aquí también seguimos al Depor, ¿no? Y vimos lo que fueron lo que fueron según qué salidas, de según qué jugadores, y solo escuchabas medias verdades, escuchabas indirectas, etcétera, etcétera. Y pues eso, poner en valor lo que acaba de hacer Javi, que es hablar de forma meridianamente clara, en el sentido de que la afición pueda saber un poco lo que está pasando en su club, ¿no? Entonces, desde aquí un sombrero y reiterar las gracias, ¿no? En este caso. Con respecto a lo que ha sido la entrevista, pues bueno, yo creo que sacamos muchos titulares, ¿no? El primero es que de facto ha habido un cambio de dirección no comunicada en asamblea a los socios, que a día de hoy somos un club deportivo y eso tendría que haber pasado, ¿no? Lo segundo, que el ambiente en el club está raro y que un ambiente esté raro a una semana de empezar solo puede derivar en cosas negativas, ¿no? Al final es lo que estamos hablando. No somos un Real Madrid, un Barcelona, en el que aunque se lleven a morir, claro, si tienes a Mbappé, a Vinicius y al otro y a Lamine Yamal y tal, pues al final igual esa gente igual es que hasta ni se habla, ¿sabes? Son tan espectacularmente superiores al resto de la categoría que da igual, ¿no? Aquí los últimos proyectos, tanto de segunda red como de primera red del Club Deportivo Arenteiro, se basaban en que se creaban familias, se creaban grupos muy unidos, muy cohesionados, y eso nos llevó a los resultados que nos llevó a vivir la Copa del Rey, nos llevó a jugar contra el Atlético de Madrid, a jugar contra el Valencia, y por el contrario, ¿no? Al final vemos que ahora lo que estamos viendo es un mercadeo, una especie de mercadeo, lo que decía la Javi, ¿no? Entrenamientos con 30 jugadores, problemas entre dirección deportiva y cuerpo técnico, siendo poco personas con jugadores, en este caso Javi o otros muchos. Entonces, bueno, una lástima todo y lo dicho, yo creo que
bueno, que lo ha dejado meridianamente claro, ¿no? Darío, ti que Dani. opinas? Que vexote aí Non sei, creo que me que hai fai acontecido. falta volver a escoitar a entrevista con boli e papel e empezar a facer un croquis, porque, bueno, se xa tiñamos un pouco de información do que estaba pasando, creo que isto, pois despeja moitas incógnitas, despeja moitas cousas e que ten moi mala pinta e o peor é que creo que non vai ir a mellor. O sea, creo que cos paso dos días a cousa vai a empeorar. Eu lanzo-vos unha pregunta, pareceme moi interesante. Moi boa pregunta que lle fixestes aí ao final, Darío, porque a min escapóseme por completo e me parece bastante fundamental, pero máis que xa non estén, porque ao final teñen que estar para firmar certos documentos, etcétera, etcétera, non lles queda outra que polo menos as cabezas visibles estén no despacho, polo menos, non? Entre comillas, entendemos o que queremos decir. Pero sí que me dá a sensación, polo menos na figura do presidente de Argimiro, como que se está desmarcando a un lado e que isto non quere que se lle xunte moito a súa figuras. Non sei se me explico. Quero creer que Argimiro está un pouco ausente, porque, por exemplo, se vedes, era unha persoa que lle encantaba ir á Radio Galega, falar do Arenteiro, sempre orgulloso, sempre rindo, con Xoan Galán ou con quen fora, non? Entonces, non sei, a min dame esa sensación de que como que se está querendo apartar para que isto se lle relacione o menos posible e pareceme moi intelixente o que fai, de feito, pero non sei se vos dá esa mesma impresión que a min. Hay aquí dos derivadas, ¿no? La derivada 1 es la que tú dices, ¿no? Esta directiva, de forma inteligente, se hace un poquito a un lado para no verse salpicada después de muchos años haciendo las cosas muy bien. Pero, Gonco, puntualizo. No sé. Creo que non é a directiva completo. Sí, bueno, pero a dónde... na imaxe, sabes? Sí, entiendo perfectamente lo que quieres decir. La derivada 2, ¿no? Y que también, como decía antes Darío, ¿no? Vivimos en un pueblo de 12.000 habitantes, ¿no? Esto no es Madrid, no es Barcelona, y al final, quien quiera escuchar, pues entenderá, ¿no? Aquí había dos proyectos. Y había dos proyectos en verano que todo el mundo se enteró, ¿no? Por un lado, nosotros lo comunicamos aquí, de hecho, porque nos llegó esa información. Había una dirección deportiva. Nos llamaban locos. Eso es. Había una dirección deportiva que era Rubén Andrés, exdirector deportivo Unionistas, y a priori se había tocado a Yago Iglesias como entrenador y el proyecto iba por ahí. Y yo tengo entendido que ese proyecto era el que defendía personalmente y particularmente Argimiro en este caso. Y que por el otro lado había otras secciones de la directiva que se personificó en Xan. No sé si es él o más gente, que fueron los que al final avalaron la llegada de Grupo Rivas y ahora no se sabe si este grupo murciano, que bueno, que estuvo estos días rulando por redes sociales, pero que tampoco sabemos muy bien si es así, si no es así, no sabemos nada, ¿no? Y que es este grupo el que trae de la mano a Joan Farías. Entonces, claro, no sé si es justo hablar de la directiva en global, no sé si es justo hablar solo de unos o de otros. Ojalá tuviéramos pues, un espacio como el que acabamos de tener con Javi, ojalá lo pudiéramos tener con ellos, ¿no? Y que nos explicaran. Que bueno, que ese espacio es la asamblea. No, pero dado que la asamblea no se convoca y seguimos en piloto automático, pues digo, bueno, pues no sé. Pero entiendo a dónde querías ir, Milito. Pero sí, bueno, a eso vou. gustaría... De feito, acaba a túa intervención, quería comentar, de feito, que estás dicindo, xa non só o tema directiva, pois, evidentemente, quen queira, despois das palabras de Javi, calquera persoa que pertence ao club, falo de directiva, falo de dirección deportiva, falo de adestrador, de xogadores, absolutamente calquera componente do Club Deportivo Arenteiro que queira salir ao paso e dar, pois se quere dar explicacións ou algo non está de acordo ou no que sexa, dame igual, pois aquí non pechamos o micro a nadie e non ten máis que poñerse en contacto, que nos temos contacto directo coa comunicación de Club Deportivo Arenteiro, pois este é o espacio libre para todos para falar, así que, dende aquí, pois todo o mundo que queira falar xa sabe que pode falar.
E por eso, ahora que estabas comentando, quería dicilo antes de que se me esquecera para facer un pequeno inciso. Sí, sí. Al final es tal cual, ¿no? Yo creo que un poco los titulares son esos, ¿no? Tal vez para la semana, ¿no? Un poco más reflexionado, con un poquito más de pozo, viendo cómo se van sucediendo también los acontecimientos, pues podremos profundizar un poquito más. Pero a día de hoy, bueno, lo dicho, no queda más que levantar este sombrero desde este chapó. podcast, porque es la primera persona que habla claramente de la situación que está atravesando el club, ¿no? A nivel vestuario, a nivel dirección, a nivel propiedad, a nivel ambiente, a todos los niveles, ¿no? Y al final, es muy probable que el Club Deportivo Arenteiro pudiera aspirar a según qué fichajes por el crédito, digamos, de alguna manera, acumulado estos últimos años, ¿no? Éramos un equipo que cuidaba, éramos un equipo que acompañaba, éramos un equipo que nunca le cerró la puerta a nadie que quisiera crecer. Aquí se dejó salir desde Fran a Javi el año pasado, todo aquel que quería crecer, el club iba de la mano con él. Y ahora de repente te encuentras pues un chico encantador, como es el caso de Javi, que viene, rechaza proyectos, rechaza dinero, viene aquí con toda la ilusión del mundo. Lo dicho, yo no le puedo juzgar como futbolista porque no me dejaron juzgarlo, ¿no? Ahí ya no me meto, pero Sí, lo que claro. es evidente es que a nivel humano con este chico, pues, ¿qué va a decir Javi si dentro de una temporada un compa suyo o un chico que conoció en no sé qué equipo, no sé qué torneo, le dice, oye, que me llamo el Club Deportivo Arenteiro, no sé qué, le va a decir, tío, no, ¿no? Obvio. Entonces eso también es una lástima, ¿no? Que todo el crédito Todo generado el crédito durante ganado. tantos años se vaya a destrozar en un verano. En un verano. Xa que hoxe está bastante movidiño directo, parece que canto antes madrugamos a xente máis ben, ou ao mellor tamén axudaba un poquinho o convidado que tiñamos, que seguro que tamén tiñan ganas de escoitalo, pero quero tamén comentar algún, bueno, sobre todo este último comentario, que me parece bastante interesante de ler, e darlle un feedback. Me llama la atención de que el club siga contando, bueno, esto es de Pablo Guerrajaro, que el club siga contando con todos los jugadores que vinieron del Ávila. Solo vale Alfa para la categoría. Podemos decir de que non son todos. Xa hai un que parece que non vai seguir, non podo dar nomes porque, bueno, non é competencia miña ahora mismo e tampouco quero eu anunciar aquí cousas que non me tocan, pero bueno, un dos xogadores pois parece ser que non vai continuar en Club Deportivo Arenteiro. Nada, eso, quería comentarlo. Bueno, yo creo que si os parece bien, chicos, hacemos ahora una brevísima paradita y a la vuelta, nada, 5 o 10 minutitos en la que os queremos contar un poco cuál va a ser el formato del podcast este año, novedades, etcétera, etcétera, y cerramos por hoy. ¿Os parece? Nos Sí. parece perfecto. Steven fora loitando, Steven fora loitando, Steven fora loitando contra todo iso que me marcou. Agora volto tranquilo por todo aquilo que xa pasou. Lentiño deixo migallas polo camiño por onde vou. Respiro, volto, retiro que me salvo. Oh, oh. Hey, para, deixa que te dé na cara. Oh. Unha luz tan rara, non tens que pensar en nada. Só busca lo que che agrada, sinta a chamada da terra que temos herdada. Quero a maza ainda que este envenenada. Pois aquí estamos de novo. Nada, brevemente comentar un pouco a dinámica que vai ser un pouco o programa este ano, que tamén hai cambios. Claro, al final la conciliación, tío, la conciliación. Al final somos un podcast que miramos por las paternidades y las maternidades. Entonces, bueno, dado que de los 5 o 6 que venimos... Family friendly.
Claro. Y dado que 2 de los 6 o 7 que purulamos por este espacio tenemos bichos en torno a un año de vida, pues hemos decidido hacer unos pequeños cambios, ¿no? Entonces, lanzo todo y me vais acotando, corrigiendo si la lío. Dale. Lunes, 8 de la tarde, en directo, ¿vale? La idea es en torno a 45-50 minutos de programa en los que haremos el post partido del partido del fin de semana. Esperemos que no nos metan ningún partido un lunes, si no, ya iremos reestructurando. Después, a mayores, los miércoles, cada 2-3 semanas, siempre y cuando contemos con la colaboración del club en este sentido, que esperemos que sí. Queremos hacer una entrevista. Conco, tranquilo que sí, que a min confirmaron. Ahora se nos lo desconfirman, pois mala sorte, pero de momento eso está, eso está genial. Entonces, la idea es eso, ¿no? Cada 2-3 semanas una entrevista, los miércoles, va a ser grabada, ¿vale? No va a ser en directo, la compartiremos en todas las redes sociales y será un espacio de 20-30 minutos en los que nuestra idea es acercaros en la medida de lo posible a todos los futbolistas, al staff, dirección deportiva también si se quiere pasar por aquí, etcétera, etcétera. Y por último, los viernes se hará un directo en Instagram, yo creo que va a ser, Milito, corrígeme si no me equivoco, en el que se va a subir un vídeo de 5, 6, 7, 10 minutos a lo sumo, haciendo una previa del partido, simplemente. Alineaciones probables, si hay bajas, si no hay bajas, contra quién jugamos, etcétera, etcétera, que eso se va a encargar casi siempre nuestro bien querido Milito. Exactamente, xa fodendo o inicio de fin de semana este rapaz. Entonces eso, espero que haya quedado claro, ¿no? Ese lunes, miércoles, viernes, los miércoles alternos entrevistas, lunes el programa en directo como siempre, pero más acotadito en tiempo y forma, y viernes previa en Instagram, que también compartiremos en el resto de redes sociales. Os leemos, a ver si os gusta el cambio de formato, el cambio de programación y por mi parte, poquito más. Aceptamos sugerencias tamén. Eu engado unha cousiña máis, pois como xa sabedes que dende fai un tempo tamén estamos colaborando ca Cadena SER. O mércoles pola mañá, o primeiro programa da tempada na Cadena SER do Carballiño, podedes entrar a través da web ou nas ondas. Deixaremos o enlace en algúns dos posts por aí, seguro, para que poidades pinchalos, e nos podedes ver tamén repetidos no Facebook e tamén na página web suele nos colgar, non, Darío, tamén? Vale. Estás muteado. Exactamente. Exactamente, bueno, pois eso, así como vos lo decimos, pois eso, tamén continuamos aí colaborando ca Cadena SER neses Ser Deportivos, onde tamén repasamos a actualidade do Arenteiro e tamén comentamos algunha cousiña máis de algunha novedade deportiva do que a comarca e a vila e tamén os demais equipos, Maside, Sporting Carballiño, resultados, clasificacións, etcétera, etcétera. E nada máis. Bueno, entonces, lo dicho, si no me equivoco, este viernes primera previa de Milito en Instagram, ¿sí? ¿Confirmamos? En principio sí, pero a verdade é que non teño moito material sobre o Guecho. A verdade estuve mirando un pouco o roster, non controlo moito, pero bueno, teño aí uns informantes aí que agora teñen máis tempo, que xa non están a doble traballo, que me poden botar unha mau así dende a sombra. Así que nada, seguro que sí. Pois nada, pechamos entonces o bar. Por hoxe sí. Pechamos o bar ata o venres e o lunes que ven vémonos aquí todos, ¿sí? Exactamente. Así que nada, como sempre, Milito, primeira despedida desta temporada. Vémonos o venres por esas redes sociais e vémonos en directo, como sempre. Gracias por estar aí. Vémonos o lunes que ven, donde, Milito? Na cantina. Talouiño a todo o mundo. Gracias. Di que che quere deixarche en visto, andas por ele e perdes o sentido. Pouco
facer é moito ruido e tenche calada hasta os osiños. Pasado rollos e sale cos amigos, baila con outras, non baila contigo. Sempre doblado, roubache os pitillos e tenche calada hasta os osiños. Non queres ver